Gracias, amigo, por estar con nosotros para esta entrevista de Diálogo Urgente. Roberto Santana, ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo y director de la Academia Regional Penitenciaria de la República Dominicana, a quien le agradecemos levantarse temprano para estar aquí hoy este viernes. Bienvenido, Gracias. don Roberto. Dijiste Academia Regional Penitenciaria. Correcto, que es una academia de la región latinoamericana y del Caribe. Antes, no es dominicana. Le voy a robar a Víctor ahí, porque Víctor tiene muchas inquietudes. Para iniciar primero diciendo, ¿qué es la academia, Víctor? Y excusa, claro. ¿Qué es la academia? Bueno, primero darle los buenos días. Exacto. Y qué es aquí con nosotros. ¿Y qué es ese organismo? Sí, bueno, mis buenos días para ustedes. Me siento rejuvenecido. Me parece que este es el equipo más joven que tiene el bloque matinal de la televisión. ¿Estoy correcto? Sí. Eso es así. Estoy correcto. Dice Colombia que ella es la pionera, sí. Sí, correcto. Ella era más joven aquí. Muy bien. Y eso, bueno, eso me imagino que atrae también a un bloque de edad. Ella también está con dice, mi bueno, tía déjame Chencha, conectarme con mi generación, dirían. La juventud, déjame ir a la juventud. Claro. Bueno, esa es la retroalimentación que recibimos cada mañana por las redes sociales. Qué bueno, qué bueno. Bueno, yo me siento bien al conectarme con ustedes y con el público de ustedes. A usted por el tiempo de estar con nosotros esta mañana. Iniciando con esa pregunta de Miñoso, cuéntenos de la academia. Bueno, la Academia Regional Penitenciaria es una entidad educativa, internacional, no gubernamental, que se encarga de apoyar a los países para que fortalezcan sus capacidades institucionales en materia penitenciaria. Es decir, le ayuda a hacer los diseños de los modelos penitenciarios, trabaja en el apoyo a las capacitaciones del personal, no únicamente penitenciario, sino del sistema judicial conectado con lo penitenciario, porque con lo penitenciario están conectados los jueces, los fiscales, los defensores públicos, la policía, pero también fuera del Estado está conectada a la sociedad civil. Entonces trabajamos con todo eso, también con el intercambio de experiencias para mejorar las prácticas en cada país, y tiene como un elemento referente lo que ha sido la experiencia positiva de la República Dominicana en materia de reforma penitenciaria, reconocida por Naciones Unidas, y modelo que es recomendado o presentado de manera positiva por los organismos internacionales para que los demás países pues tomen en cuenta esta experiencia. Y hemos conocido países como Guatemala que han venido a la República Dominicana a recibir esa asistencia precisamente por ver como modelo el mismo. Pero, don Roberto, un poco cuando uno escucha eso, que es cierto que tenemos buenas prácticas, que tenemos buenos modelos, unos diseños que han ido caminando poco a poco, pero por otro lado conocemos realidades en el sistema penitenciario en la República Dominicana que siguen teniendo no retos, sino grandes retos. ¿Cuál es la realidad actual que tenemos en el país en nuestras cárceles? Bueno, pues, o en nuestros, ya no es cárceles, en nuestros recintos. Sí, en el sistema penitenciario en general. Exactamente. Es decir, precisamente la reforma fue necesario hacerla por las condiciones terribles que había en las prisiones dominicanas. Ya no las hay, había. Que había en el momento en que se emprendió la reforma. Okay. ¿Eso fue en qué año? En 2003. Entonces lo que hicimos fue irla cambiando una a una. Porque nos dimos cuenta que políticamente, institucionalmente no era posible, ni humanamente era posible cambiarlas todas a la vez. No era posible, había que irla piloteando. Ir aprendiendo, ir viendo, ir corrigiendo errores, y entonces se fue avanzando a una buena velocidad, pero esa velocidad se ha venido... mermando. Sí, mermando, hay esa palabra, se ha ralentizado. Y realmente en los últimos años la velocidad ha sido exigua. El gobierno no ha hecho inversiones en materia penitenciaria, inversiones, eso se mide por la cantidad de camas. Como si fuese un hospital guardando las diferencias. Porque una cantidad de camas implica una cantidad de internos, y una cantidad de internos implica una cantidad de personal, e implica una infraestructura física, e implica una inversión en alimentos, una cantidad de cosas, cantidad de camas. La mayor cantidad de camas se instalaron en los tiempos en que fue Radamés Jiménez Procurador General de la República. No, Roberto, la segunda cantidad de camas en los tiempos de Domínguez Brito, en su primera Procuraduría y en la segunda Procuraduría. Y el tercero fue en la época de Hipólito Mejía,
cuando en la época de Víctor Céspedes. En la actual Procuraduría no ha habido prácticamente Es que el aumento. pueblo no ha tenido tiempo para más nada. No, porque tiene como 8 meses. Sí. Pero uno siempre tiene la esperanza. El mismo procurador un día me dijo, mira Roberto, una de las cosas que yo quiero acometer es la victoria. Y me pareció muy bien, porque precisamente esa es la piedra en el zapato. Y me consta que él ha llevado el tema un par de veces a la presidencia, y el mismo, por ejemplo, el Patronato Nacional Penitenciario lo ha llevado también, y el presidente de la República ha sido receptivo. Parece que esa receptividad no ha sido acompañada de una disponibilidad de dinero, pero con este tema de Odebrecht parece que ha aparecido un dinero que lo van a poner a funcionar para atender el tema de la victoria y lo demás. Roberto, don Roberto, ¿solamente el indicador es el número de camas o no, ese indicador tiene otros elementos? Porque no tiene al momento más de ver regeneración, reinserción a la sociedad de una persona privada de libertad, no es solamente por tener una cama en la cual dormir. Entonces, ¿cuáles son otros indicadores que sí nos puedan decir de que un nuevo modelo penitenciario nos va a devolver un ciudadano más sano a la sociedad? Claro, es correctísimo lo que tú dices. La cama es un indicador simplemente, no tan simplemente, pero es un indicador lato de que la persona no está durmiendo en el suelo. Muy básico. De que hay una consideración de humanidad y de dignidad para la persona, pero efectivamente no solo con una cama se resuelve el tema. La reforma penitenciaria contempla una visión integral que incluye educación para el universo de todos los privados de libertad, no para 2 o 3. No, sino que hay 100 personas privadas de libertad ahí, pues entonces los 100 son inducidos a estudiar. Si una parte de ellos son analfabetas, se trabaja para que ellos sean alfabetizados. El nuevo modelo penitenciario es el único sistema prácticamente en el mundo que no tiene analfabetas. Y digo prácticamente en el mundo porque en todos los lugares del mundo hay un poco de analfabetas. Lo que sucede es que en términos de estadísticas educativas, cuando un país tiene hasta un 4% de analfabetas, se entiende que es 0, 4 se asume como 0. Entonces, pero en el nuevo modelo penitenciario no hay analfabetas, porque inmediatamente las personas llegan, se trabaja con ellos de 4 a 6 meses y no hay analfabetas. Y además de eso, educación primaria, educación secundaria, educación universitaria, actividades productivas, actividades espirituales. Hay un universo y entonces eso es llevado por personas calificadas. No fueron unos primos míos, unos tíos tuyos. No. Ven acá, tú que tú eres del PLD, ven que tú eres del bloque progresista, o ven que tú eres del PRM o de la izquierda. No. Se hace un concurso público. Los buenos y los que califican entran, los que no califican no entran, en base a un perfil. Entonces, con un personal adecuado, con vocación, con orientación, con honestidad, con ética y una disponibilidad presupuestal, una infraestructura adecuada y unos programas para ser aplicados a esos privados de libertad, eso te da el resultado del nuevo modelo penitenciario. ¿En qué punto, don Roberto, está ahora mismo la academia con relación a la República Dominicana? ¿Cuáles son esos puntos donde ustedes están atacando o están sugiriendo para lograr de una vez y por todas convertir este viejo modelo ya al nuevo modelo penitenciario? Bueno, la responsabilidad de convertir todo el sistema al nuevo modelo es una responsabilidad local, dominicana, no es una responsabilidad de la academia regional, es decir, es una responsabilidad del gobierno de proveer presupuesto a la Procuraduría, que tiene sus planes, y la Procuraduría de proveerlos, de transferirlos al nuevo modelo penitenciario. La Academia Regional es un mecanismo de asesoría. Sí, a eso me refiero. ¿A dónde vamos? Es un mecanismo de acompañamiento. En este sentido, el acompañamiento nuestro es para que se mantengan los protocolos que garantizan la calidad del nuevo modelo penitenciario, que lo diferencian del sistema viejo. Por eso ustedes han visto una cantidad de reclamos públicos que yo he hecho, muy particularmente para que se respeten determinados protocolos en Najayo Varones, respecto a los encartados de Odebrecht, que poco a poco, según se me ha dicho, se ha ido normalizando la situación, es algo que uno reclamaba, y también acompañamos para que se desarrollen los programas de 4º nivel con el personal penitenciario, es decir, para que todos tengan por lo menos maestría, todos los funcionarios. Ahora mismo,
El nuevo modelo penitenciario fuera de las universidades es prácticamente uno de los estamentos públicos que mayor cantidad de personas con niveles de maestría tiene en el país y yo diría que fuera del país. Y naturalmente ayuda a la República Dominicana a que reciba a todos los países que están interesados en conocer el nuevo modelo. Tú señalaste, por ejemplo, el caso de Guatemala, entonces nosotros lubricamos ese tema, hacemos triangulaciones, acuerdos entre República Dominicana, el país interesado y la Academia Regional Penitenciaria. Al respecto, República Dominicana ya ha desarrollado y tiene acuerdos vivos que funcionan con prácticamente toda Centroamérica y Mesoamérica, incluyendo a México, Ecuador, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, una cantidad de países a los cuales se le da asistencia. Usted como experto en la materia, tenemos esos casos de éxito aquí en el país y para ir entrando en lo que ha sido noticia en las últimas semanas, ¿cuál es su evaluación y perspectiva si le menciono el 15 de Azua y la cárcel de la Victoria? En cuanto a condiciones y en cuanto a ir a los retos que esto representa en el sistema carcelario dominicano. Bueno, parece que tú conoces el asunto, porque precisamente esas son las dos peores del país. Son lugares extremadamente, digo, en general, todo el sistema tradicional es inseguro, son unas 18, 19 prisiones. Tuvimos que estudiar el tema para conversar con usted esta mañana. Lo estudiaron bien. Entonces, todas son inseguras porque no hay un personal formado para eso. Ahí lo que se hace es que se traslada una cantidad de policías o una cantidad de militares, encárguense de eso. Todo el mundo disgustado porque a ellos no les gusta que los manden a hacer eso, porque no fueron formados para eso, ni los soldados, ni los policías. Y todo el mundo disgustado, y disgustado los privados de libertad, porque no están trabajando con ellos como deben de trabajar, porque hay que trabajar con los privados de libertad para primero ocuparle el tiempo, tratarlos con respeto, darle condiciones mínimas de habitabilidad, darle ocupación, cero ocio, facilitarle la conexión con la familia y de parte del Estado mantenerlo en un régimen de seguridad y en un régimen disciplinario. Entonces en el sistema penitenciario viejo no hay nada de eso y la máxima expresión de lo peor de eso es la que tú acabas de decir, la Victoria y el 15 de Azua. Pero no sé si viste, hace como 3 semanas, una protesta de toda la comunidad del Ceibo. No sé si la vieron ustedes. Claro, aquí como medio estuvimos cubriendo. Cierren eso, porque efectivamente la prisión tradicional del Ceibo es un peligro para la comunidad. ¿Por qué? Porque las prisiones tradicionales son lugares no únicamente inseguros para los que están ahí, donde la vida no vale un centavo, sino que desde ahí salen a cometer delitos con complicidad, a veces con la propia con gente de la comunidad. Con los mismos custodios. Okay. Cuando nosotros tomamos, que yo siempre he hablado, pongo ese ejemplo en todos estos días, cuando nosotros tomamos Rafael, que eso fue como en el 2007, creo por ahí, 2008, en contra de la voluntad de sus custodios, cuando nosotros hicimos eso... Sí, porque se le dificultaba todo a partir de... No, porque de eso generaba millones de pesos todos los meses. Claro. Y tuvimos que tomarla en contra de la voluntad de ellos. Resulta que cuando contamos los privados de libertad faltaban 7. Y cuando indagamos, ¿tú sabes qué fue lo que sucedió? Que al nosotros tirarnos ahí a tomar ese lugar a las 5:30 de la mañana... No habían llegado. No habían retornado 7 que sacaban a robar toda la noche. Eso es una práctica repetitiva. Que ¿Estás oyendo? Y le tocaba llegar de 6 a 6:30. Antes que se pasara la lista. De manera que eso hubo que declararlo fugado porque los tipos, a nosotros llegar a coger el control de Rafael, entonces... Esas son visitas sorpresas efectivas. Me llama la atención, don Roberto, de que usted habla de los encartados de Najayo y algunas situaciones que se estaban dando. ¿En qué consistían esas situaciones que podían desvirtuar lo que es el nuevo sistema penitenciario? Bueno, cualquier tipo de protocolo, cualquier tipo de práctica que vulnera... ¿Cuáles se estaban dando? Lo que todo el mundo vio. Felizmente, yo mismo le he pedido a la prensa que se mantenga en una sociedad abierta. La prensa, si actúa de manera decente y de manera objetiva, puede hacer una labor muy constructiva para la sociedad. Claro. Yo le pedí a la prensa, mantengan las cámaras ahí, para que le digan al país lo que está pasando ahí. Y efectivamente creó mucho revuelo,
ver en los primeros días, ustedes lo vieron, todo el mundo lo vio, cómo había un río de gente entrando sin ningún control, ustedes vieron, claro, jipetas, y eso efectivamente yo pedía que la prensa se mantuviera vigilando y testimoniando eso para que originara la protesta lógica de indignación de la sociedad. Y efectivamente, poco a poco, eso se fue. Me dicen que muchas de esas cosas se han cambiado, hay mayores controles. Yo sigo teniendo algunas objeciones, las mismas objeciones que tenía cuando me oponía a que Rondón fuera para la victoria. No sé si ustedes recuerdan eso. Claro que sí. Ya parece que hace mucho tiempo, pero no hace tanto tiempo. Hace 20 días nomás. Sí, felizmente, vamos a decir que la sociedad logró esa victoria. Su miedo de que Rondón, o su temor de que Rondón, o su cuidado de que Rondón fuera la victoria, ¿en qué consistía? ¿En la seguridad per se de Rondón o en que se pudieran dar ese tipo de cosas que usted ha denunciado, de que donde llegan estos jerarcas, también hay confabulaciones con la autoridad? ¿En qué consistía? Bueno, la verdad, en que en las carambolas de las confabulaciones se iba a ir la vida de él. ¿Y qué pasa con la vida entonces de las otras personas? Como pasó con Alex el pelotero. Ajá. ¿Dónde fue que mataron a Alex el pelotero? Fue ahí en La Victoria, Y del se caso quedó Figueroa ese- Agosto. se quedó ese ¿Dónde tema estaba él? jamás. Él estaba en una celda común, no, él estaba en un sitio de privilegio. ¿De acuerdo? Que a Le pesar dieron de tener- 200.000 pesos a 2 o 3 tipos y lo mataron. Entonces yo temía que a Rondón le pasara lo mismo. Y si mataban a Rondón, había caso en Odebrecht. Si él era el que dice, ¿cómo se llama? Que tiene las informaciones. Odebrecht, no, que era el que llevaba el dinero. Entonces, si los que pagaron el dinero se fueron para Brasil y llegaron a un acuerdo con el gobierno por 180 y qué sé yo cuántos millones de dólares. Y por otra parte, yo decía, no, pero yo lo mandé con Pedro. Y entonces a Pedro no puede hablar. Pedro murió. Entonces yo estaba pensando, y no sé si a ustedes les pasó eso por la cabeza. Yo vi ayer unas imágenes del presidente en Costa Rica. Y yo me imaginaba el presidente en ese panorama internacional y con una situación de que una semana antes hubiese muerto Rondón ahí y que la prensa internacional lo abordara a ver qué iba a decir el presidente. O sea, le evitamos una gran vergüenza al país, aparte de que le preservamos la vida a esa persona con esto, creo yo, ¿verdad? Y además ayudamos a que el proceso pueda seguir correctamente. Y en la parte, don Roberto, de los privilegios que puedan tener o no estos funcionarios encartados en Najayo, ¿cómo que el patronato ha podido tener ya ciertas indagaciones de que el privilegio no es tal, se ha ido normalizando? ¿Cuál es la realidad de ello? Bueno, yo no puedo hablar por el patronato porque el patronato tiene su vocero, ¿verdad? Que es el presidente. Yo puedo hablar como director de la Academia Regional Sí, pero usted está Penitenciaria. mezclado ahí. Sí, no, correcto, pero, ¿verdad? Usted conoce. Sí, entonces, pero conozco perfectamente ese tema que tú me estás planteando, perfectamente. Simplemente, es muy difícil lidiar con personas de alta relevancia pública que además están conectadas a la estructura del Estado y conectadas a la estructura de los partidos políticos, porque muchas veces son personas que se sienten por encima de la ley. Y si a eso usted le suma que los visitantes también son ministros, es difícil. No obstante, no sé si ustedes han visto que la gente del Nuevo Modelo ha estado haciendo su esfuerzo, pero es muy difícil. Para mí, fuera de cualquier situación que pueda haber ahí, para mí lo más preocupante, lo dije públicamente y no voy a dejar de decirlo, no sé si ustedes conocen la cárcel de Najayo. Sí, sí. Es que ellos están en un área que no es un área de celdas, Habitaciones. no es un área de seguridad. Ellos están en un área administrativa y como área administrativa es un área que no es un área de seguridad. Al no ser un área de seguridad es un área vulnerable y no únicamente es vulnerable, sino que es un área que está a unos cuantos metros de la calle, pero no únicamente que está a unos cuantos metros de la calle, sino que, como dice la ONU, a toda persona que está encarcelada hay que darle todos los días por lo menos una hora de sol, de patio y sol, ¿verdad? Y la única forma de esa gente ir al patio es salir afuera, ahí, al lado de la calle. Y yo digo, es un peligro. Desde afuera que pueda pasar. Claro, porque no pueden coger para atrás. Pero te hablo hasta de rifle, pero te estoy hablando y te digo algo más. No sé si ustedes recuerdan, ustedes son jóvenes, pero recuerdan esto porque esto pasó hace 2 años, fue en el fines del 14. A Najayo lo asaltaron. ¿Ustedes no recuerdan eso? Sí, claro. Pero usted no recuerda que murieron 6 personas. Se quedó así. ¿Y ustedes saben dónde fue que pasó eso?
en ese patio. patio donde ellos están. En esa área. Y a eso se debe entonces que le pusieron unas tarjas. Le pusieron unas tolas, pero que esas tolas son de un 16, son de un 20, muy no, suave. pero no es únicamente el calibre, es que son de 2 metros. Es que tú te subes en una camioneta y ya tú has visto la misma prensa, un camarógrafo encima de una camioneta, ya como sacó a Víctor Díaz Rúa al frente ahí, con su bolo, con su bermuda, es decir que es totalmente inseguro. Entonces yo lo que y llamo, no manda uniforme el nuevo sistema penitenciario. por Entonces, eso yo no ese es el teacher azul. Y los chores. Y unos chores, sí. Ok, está que bien. ya los chores tú lo puedes usar largo, tú lo puedes usar corto. Ok, porque ya. de lo que se trata no es de humillar a la gente tampoco. No, claro. Incluso el uniforme no persigue hacer sentir mal a la gente, sino evitar las desigualdades irritantes de que el rico, debido a que soy rico, ando vestido de traje y el pobre que no tiene nada su poloche verde. anda en cuero ahí. No, señor, entonces todo el mundo. Entonces dice, no, que eso es una humillación. Digo, no, no es una humillación porque en las escuelas los muchachos andan uniformados y no es una humillación. Entonces la inquietud mía sobre la seguridad es esa, que lo pongan en un área de celdas, aparte, con su patio, etcétera. Y ese sigue siendo mi reclamo. Okay. Ahí retomando a la parte de las condiciones, tanto del 15 de Asua como de la cárcel de la Victoria y estas situaciones que hay. En su respuesta anterior pude interpretar temas de las instalaciones de estos dos recintos, de los equipos que ahí trabajan, responsabilidades de cuidar y rectorizar de esto. Entonces, ¿cuál es su parecer para cambiar esta situación? ¿Cerrar estas cárceles o es posible hacer un trabajo de remozamiento en cuanto a la estructura y a la forma de operar las mismas? En la cárcel de la Victoria usted decía de que hay la cantidad de... La Victoria hay que tirarla abajo. Eso hay que Hay que tirarla abajo y trasladar. y hacer, y a mí se me pidió opinión y la di. Y hice la propuesta. Y le formulé también el presupuesto tentativo. Dije, en ese momento eran 8.000, ahora hay 9.000. Hace casi un año que me propusieron eso. Entonces dije, bueno, son 8.000 personas. Entonces divídanlo en 8 prisiones de 1.000. Y naturalmente esas prisiones de 1.000 póngala en bloque de 3, es decir, un bloque de 3 prisiones separadas, pero rodeadas así como está Najayo, un complejo, y póngala todas, esos 3 bloques de 3 o más o menos, en la perimetral, ¿cómo se llama? La circunvalación. Porque la capital tiene 3 millones de habitantes, el Gran Santo Domingo, mejor dicho, tiene 3 millones de habitantes, la circunvalación es circunvalación periférica, colóquenle entonces 3 prisiones de 1.000 entre San Cristóbal y la autopista Duarte, por ahí por Palavé, 3 prisiones de 1.000 entre la autopista Duarte y esa área de la Victoria, por ahí, y 3 prisiones de 1.000, es decir, en un solo complejo, cerca de Guerra, por ahí por la carretera de Samaná. ¿Cuánto cuesta eso? Cada prisión de 1.000 sale por $9.000. ¿Y la sostenibilidad? 9 por 9, 81. 9 por 7, 9 por 8, 72. 72 millones de dólares en el caso de que sean 8.000, y si son 9.000 privados de libertad son 81 millones de dólares. La multa, o lo que se llama del acuerdo que llegó de... ¿Pero por todos los complejos? No, por la Victoria. Ok. O sea, pero la pregunta para ustedes, ¿cuánto es el acuerdo de Odebrecht con el gobierno dominicano? ¿De cuántos millones? Y tantos millones. 180 y pico de millones de dólares. Y para la Victoria, lo de la Victoria se resuelve con 80. Y el resto se resuelve ya con el resto del dinero. Yo pido que se use ese dinero para luchar contra la corrupción. Yo tengo una inquietud. ¿Qué tan complejo es esa transformación de un recluso que ha tenido su vida entera, por ejemplo, en la Victoria, en ese viejo sistema corrupto, sin normas, al nuevo sistema? ¿Hay ejemplos? ¿Cómo se ha manejado eso? Está lleno de ejemplos. ¿Y cómo ha sido? Es interesante conocer cómo ha sido ese proceso. Bueno, yo le puedo hacer algunas explicaciones muy sencillas y en 5 segundos. Pero la mejor explicación es que ustedes vayan y lo vean ustedes mismos, con sus ojos. De verdad, vayan y háganlo. Hablen con Ismael, que los lleve, y esa experiencia les va a servir. Es el director del nuevo modelo. Hemos tenido sus funcionarios y actividades que han hecho en Bellas Artes, hemos conocido Claro, actividades y como medio hemos ese es el cubierto. festival penitenciario. Pero Exacto. entonces, cerrando el tema de cómo hacer los cambios, en aquellas prisiones que no tienen
facilidades estructurales para ser rescatadas, hay que tirarlas abajo y construir nuevas. En aquellas que tienen algunas condiciones, entonces tú lo que haces es lo que dijiste, remozamientos y adecuaciones, y así de esa manera tú economizas dinero. Nosotros a lo largo de todos estos años se han hecho todas esas opciones. En Puerto Plata se hicieron opciones así, en San Francisco también y en otros lugares, pero en lugares como La Vega hubo que hacerla totalmente nueva, La Moca hubo que hacerla totalmente nueva, San Pedro hubo que tirarla abajo y hacerla totalmente nueva, La Romana también, Higüey también, etcétera, aunque fue muy costosa, etcétera. Ahí se ha podido medir el éxito de un modelo penitenciario como lo que usted ha trabajado y ha promovido, pudiese estar en lograr una reinserción positiva por parte de una persona al momento de salir. ¿Se ha podido medir de qué % de personas luego de pasar por el modelo penitenciario realmente se han reinsertado positivamente a la sociedad? Sí, se ha medido centro por centro. Centro por centro. De que realmente se haya logrado producto de esos programas, educación y demás. Y el resultado es que está por encima del 95%. Wow. Y es el sistema y es el modelo penitenciario del mundo que tiene un más alto nivel de reinserción. Sí. Reconocido por Naciones Unidas. O sea que en tema de costo-efectividad es positivo. No, y no únicamente eso. Estamos hablando de personas que salen a la calle y en lugar de salir a asaltar y a buscar cómplices, y a crear daños humanos y daños materiales, salen a producir, y esas personas, por lo tanto, la policía no tiene que perseguirlos, no tiene que gastar combustible, y los jueces no tienen que gastar tiempo, y esas personas no vuelven a llenar las cárceles de reincidentes. Bueno. Y esa es de las grandes virtudes que tiene el nuevo modelo penitenciario. Por eso yo pido, por ejemplo, en este caso de Odebrecht, que ha traído ha puesto en la mesa de nuevo el tema penitenciario, y bueno, qué bueno que lo pone de nuevo, porque a veces solo se ponía si había una fuga, un motín, un muerto y cosas por el... Qué bueno que está en el tapete. Es un momento oportuno para decirle al gobierno: señores, es correcto que ustedes concluyan la reforma, es decir, la terminen. Claro. Si de 39 o 40 ya hay 22, concluyan eso, que lo que la gente no va a aceptar y la gente no va a entender como válido es que después que se ha trabajado durante 13 años con un modelo que todo el mundo sabe que está funcionando bien, sí, que la familia no tiene que llevar dinero toda la semana, como pasa en el sistema viejo, que no tienen que llevarle dinero. En el sistema viejo, la familia, los que tienen familia, vamos a decir que la mitad, tienen que llevarle dinero a su privado de libertad, obligatoriamente. Porque si no, algunos de ellos hasta los matan si no entregan dinero ahí. Claro. Pero lo dijo el director de prisión en una entrevista pública que yo lo vi, que el que no pague la victoria no tiene buena... Entonces, y podemos, y eso es como una marca país. Mire, ya, el tema del modelo. Antes de irnos con usted, como es rector de la UAS, los que conocemos su trayectoria, sabemos que usted ha sido un preocupado siempre por reformar y hacer cambios que vayan en aras de que la institución que usted le toque dirigir avance. ¿Qué significa para el ex rector de la UAS? Ya no estoy hablando con el experto penitenciario ni más. Para el ex rector de la UAS, ¿qué significa lo que pasó ayer en los tribunales de la República, donde un empresario admite disparar, no así asesinar, a un vehículo donde murió un ex rector también como Mateo Aquino Febrillet? Bueno, esos son uno de los síntomas evidentes del agotamiento del sistema político en la República Dominicana, en el que discusiones interpartidarias terminan de esa manera. Pero hace un tiempo a un viceministro de Energía y Minas lo mataron en Cotuí. Por lo mismo. En un tema político dentro de los mismos partidos. Yo creo que es un sistema en el que los partidos políticos han terminado siendo corporaciones comerciales, atención, corporaciones comerciales que obligan al resto de la sociedad a servirle, porque el empresario que el partido le pide y no le da, le hace la vida imposible cuando ese partido llega al poder, o aunque no esté en el poder, si ese partido está representado en el Congreso. O el empresario que quiere que el gobierno le dé todo. Sí, es una cosa, es el resultado de un modelo que yo entiendo que está fatigado, y creo que tendremos que estar pensando en nuevas formas de representación social. ¿Usted tiene fe de que se va a castigar ese tema de Mateo Aquino Febrillet con Blas Peralta y De Paz? Bueno. Yo tengo fe en algo que a mí me parece... Un hombre como usted no tiene fe, me preocupa. No, te digo que tengo fe. Su lenguaje corporal es Tengo fe Exacto. en un diamante que tiene la República Dominicana en el sistema judicial, en este caso en la Fiscalía. Y yo creo que solo por eso
no será posible que se salga con la suya la impunidad y la cosa. Del Se uno llama Jenny Berenice. Del 1 al 10 su evaluación. Yo aspiro a que la integridad y la fortaleza de ella le dé un mensaje suficiente a este país de que no se arrodillen ante el delito y ante los delincuentes. En 30 segundos, ¿cómo usted califica la trayectoria hasta el momento del Procurador General de la República? Bueno, es una persona preocupada, que está tratando de hacer su esfuerzo. ¿Tiene fe usted? Y si se deja ayudar, Ya. le va a ir mejor. Don Roberto Santana, agradecemos su participación con nosotros en este Diálogo Urgente, viernes. Diálogo Urgente, don Roberto Santana, director de la Academia Regional Penitenciaria. Estuvo con nosotros, ustedes no se vayan, que ya Colombia, Víctor, Iván y un servidor estamos preparados para la parte complementaria de Diálogo Urgente. Ya volvemos.